ustedes por venir hoy, ¿verdad? A esta pequeña conferencia que tenemos. El motivo de reunirnos aquí es para dar a conocer que tenemos una pelea de box para este viernes a 28 en el Bonilla Valle a las 8 de la noche. Va a ser una pelea de eliminatoria por el campeonato del estado en peso gallo y va a ser 8 rounds. Aparte de eso va a haber más peleas, van a haber otras 5 más peleas, 2 de 6 rounds y 3 de 4. Donde gente de aquí del mismo estado y también gente de Manzanillo van a darse a conocer en estas funciones. Ya muchos de ellos ya han peleado, como el N. Córdoba, que ya es muy conocido aquí en Manzanillo. También vamos a tener peleas de box amateur para las personas que van comenzando de abajo y tratar de fomentar este deporte que viene pisando muy fuerte. También por ahí vamos a tener una pelea de exhibición de vale todo o artes marciales mixtas. Y pues esa es la cartelera que traemos hoy en este día. También vamos a tener por ahí a nuestra compañera Sonia Rivera, que viene también a ponerse los guantes con una de Manzanillo aquí. Sonia es de Manzanillo y la muchacha de aquí se llama Jenny La Champis Benavides, de aquí de Manzanillo, del gimnasio Caballero Boxing o Boxing Club, algo así, Caballero, ¿verdad? Esos son más o menos los grandes rasgos que tenemos en la producción. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, a ver. ¿Los costos de esta función cuáles son? Los costos de esta función son comienzan desde 40 pesos en gradas y 60 pesos en taquilla en preventa. En preventa. En sillas, 40 pesos en gradas, 60 pesos sillas en preventa. En taquilla va a ser un poco más, el costo va a ser más elevado, un poco más elevado. Por eso le pedimos a la gente que si les gusta y les interesa, compren los boletos en preventa antes. ¿En la pelea estelar quién está participando? En la pelea estelar tenemos aquí a nuestro amigo Andrés El Punisher Jurado, que lleva 6 peleas o 5. Dentro de ellas ha ganado 5 peleas por knockout y ha hecho un empate uno de Tecomán, ha empatado una pelea nomás. La otra persona se llama Francisco El Veneno Andrade, ¿verdad? Que radica de repente aquí en Manzanillo, pero ahorita está viviendo en Cihuatlán. Vamos a ver cómo nos va con él. Hay 5 peleas profesionales y 5 amateur. Así es, de hecho no son 5 peleas profesionales, son 6 peleas profesionales. Es 1 de 8, 2 de 6 y 3 de 4. Hay algo que me llama la atención en cuestión de la función de box, se llama Buscando un Ídolo. Ajá. ¿A qué se debe? La idea es tratar de fomentar este deporte, tratar de que la gente le interese más y sacar un ídolo, sacar una persona que le interese el box y que veamos pues comenzar a buscar una persona que personas busquen y se enfoquen en una persona para tratar de decir, no, pues si él puede, ¿por qué yo no puedo? ¿Sí? Tal vez algunas personas digan, no, pues yo le puse los ojos morados una vez a esa persona y porque él está ahí, yo también puedo hacerlo. Las personas que van más abajo de amateur, que van comenzando también, que comienzan a decir, pues se ve que aparte del amateur van a fomentar el box profesional para seguir haciendo esto, porque en nuestro caso particular tenemos muchos jóvenes que se enfadan de estarle pegando el costal diario y que no haya movimiento tanto de box amateur como profesional, y esa es la idea, que haya movimiento de boxeadores. Me llama la atención de que sea una pelea de box y no haya nadie de la comisión de box y lucha. ¿Van a ser amonestados por ellos? ¿O? Sí, va a ser sancionado por la comisión de box y lucha de Manzanillo. Nuestro amigo Carlos Ochoa lamentablemente no pudo venir porque tiene otros compromisos, ¿verdad?, previos, pero no pudo venir, pero tenemos el apoyo de ellos al 100% y ellos van a sancionar las peleas. Muchas gracias. Lo vamos a hacer aquí afuera de este lugar, para si gustan venir, los están cordialmente invitados ustedes y a toda la gente que quiera ver cómo se hace un pesaje, ya también sancionado por la Comisión de Box y Lucha Libre de aquí de Manzanillo, como presidente Carlos Ochoa, que viene. Repetimos el día, ¿no? El día es el viernes, el mismo viernes a las 8, a las 12 del día.
aquí mismo, en Benedetti's. Sí.